bendiga, Sama. Ya, Si oyes que tocan, pues aquí la Biblia. Porque Sí. no trae llave. ya. ¿Ya? Bueno, pues ya estamos acá de regreso. Gracias otra vez. Le voy a pedir a Michelle y a Rafa que si se presentan, por favor, porque ellos nos están apoyando en esta ocasión. Ojalá que siempre nos apoyen. A ver, empezamos por los hombres, luego las damas. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Facebook. Mi nombre es Rafael Cuecuecha Águila. Efectivamente, soy egresado de Ciencias Ambientales y también he tenido participaciones en proyectos productivos. Y agradecerle más que nada la invitación al maestro Miguel Ángel, que nos da la oportunidad de compartirnos sus conocimientos y todo el tema que conlleva la naturopatía. Creo que es bastante interesante y muy provechoso para que lo podamos aplicar, ¿verdad? Saludos, amigos. Ahora Michelle, su esposa, su compañera, que se presente con nosotros. Es la primera vez que la tenemos acá, así es que yo le agradezco también a ella. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Carol Michelle Hernández Gallardo. De igual manera agradecer la invitación del maestro para compartirnos todos sus conocimientos. Primero que nada, pues ojalá todo esto les sirva de algo y puedan aplicar algo de lo que nos está compartiendo el maestro en su vida diaria. Gracias. Gracias Rafa, gracias Michelle. Bueno, pues ya ahí les extiendo a ellos dos la invitación de que nos acompañen en otros cursos, en otros eventos. Ahora nos está invitando Rafa a dar una recorrida aquí en la Malinche, en la zona de Ixtenco, para reconocer algunas plantas medicinales o otros recursos vegetales que hay aquí en la Malinche, en el Parque Nacional. Y yo con mucho gusto voy a apoyarles. Ahorita se me viene a la mente que podríamos hacer también un video, una grabación allá, y luego después compartirla aquí en el canal de YouTube y en Facebook. Entonces, pues ojalá que se abra aquí la expectativa para otras cosas de trabajo en conjunto. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, vamos entonces a entrar un poco más a detalle. Este documento les vuelvo a comentar que está en video ya en el canal de YouTube y también en Facebook Live. Yo se los subí ahí en Facebook desde temprano y en YouTube, así es que lo pueden revisar con calma ya, las veces que sea necesario. Bueno, siguiendo con la Organización Mundial de la Salud y partiendo de un principio, si México es miembro de la Organización Mundial de la Salud, nuestro país, o cualquier otro país del mundo, las políticas que ahí se implementen deben de haber estado consensadas entre todos los países, para que entonces ya salga oficialmente como OMS. Por lo tanto, hay una responsabilidad y un compromiso de los países para implementar esas políticas. Y si está ahí la naturopatía, ¿qué nos falta para que en el gobierno nosotros insistamos, solicitamos, hagamos una campaña para que se incorpore al sistema de salud, a las políticas de salud, la naturopatía? Bueno, pues justamente participar en estos foros, recabar firmas, mandar correos, cartas, si alguien tiene chance de ir a la mañanera, decírselo ahí al presidente, que es muy importante que la naturopatía se incorpore al sistema de salud, tanto desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, económico, porque va a reducir costos de muchas enfermedades, de atención de muchas enfermedades, entre otras cosas. Bueno, la OMS, entonces, esto es el perfil que da la Organización Mundial de la Salud para la naturopatía. Para aquel que quiera ser naturópata, son los principios básicos que debemos de cumplir. Primero, no debemos de hacer daño, por lo tanto, no podemos usar algún recurso, algún elemento que pudiera dañar a la persona, lastimarla, ofenderla, abusar de ella. Segundo, siempre vamos a actuar en cooperación con el poder de la naturaleza. Aquí entra una discusión que se hice la vez pasada, una aclaración de hay dos corrientes en la filosofía, en la sociología. Una es la naturaleza es algo aparte del ser humano o nosotros somos parte de la naturaleza. Yo recuerdo de niño y todavía en las películas de Tarzán y todo eso donde decían el hombre contra la naturaleza
que es su enemiga, que la tiene que conquistar y eliminar de estas cosas horribles, ¿no? Si hubieran existido los dinosaurios en esa época, pues hubiéramos destruido a todos los dinosaurios, porque eran los enemigos a vencer, ¿no? Entonces, esa es una concepción muy reduccionista, digamos, entre comillas, muy machista, donde antropocéntrica, donde el ser humano es el Dios en la tierra y todo gira sobre él y todo lo demás está en contra del pobre ser humano. Y la otra percepción, que es integrista, que no es positivista, es más cercana realmente a nuestra realidad, es que nosotros somos elementos de la naturaleza, los seres humanos. Somos uno más de los seres humanos, de los seres vivos, perdón, de la naturaleza, ¿sí? Y por lo tanto, también nos regimos bajo principios de la naturaleza. Pero nos apartamos de ella, ¿por qué? Porque tenemos raciocinio, inteligencia, que se supone que nos ayudaría a cuidarnos, a conservarnos, a querernos y a proteger todo lo demás. Que en la práctica no sucede eso. ¿Por qué? Porque también los seres humanos somos ambiciosos, somos acumulativos, ¿no? El sistema dominante nos ha propiciado que acumulemos bienes materiales como si eso fuera felicidad, ¿no? Entonces, a cambio de eso hay que destruir selvas, bosques, ríos, o sea, que si se va a implementar una industria, pues no importa que se contamine el río, no importa porque vamos a generar empleo, ¿no? Pero también acumulamos riqueza y ¿qué? Pobreza por las aguas contaminadas, ¿no? Aquí a un ladito está el río Zaguapan, pues es un lodazal, y si hablamos de lodo, pues es lo de menos. Todos los agroquímicos, los pesticidas, los desechos de las industrias que están ahí, y ahí se supone que hay plantas de tratamiento. Entonces, ¿por qué sigue ese río así? Pues porque no funcionan las plantas de tratamiento o faltan plantas de tratamiento, o en las noches avientan descargas, ¿sí? Y nadie hace caso, o por ahí hay corrupción, etcétera, y seguimos viendo un río sumamente contaminado, ¿sí? Cuando ya después de tantos años de las plantas de tratamiento deberíamos de estar en otro lado. Y eso es muy reciente, porque si nosotros nos regresáramos a los años 60, a los años 70, todavía el río tendríamos peces, ¿sí? O sea, estamos en un proceso de destrucción muy reciente, que no se le ha puesto un hasta aquí. Entonces también vamos a buscar, identificar y tratar las causas de la enfermedad. Preguntaba hace rato Blanca, creo, que si hay un porcentaje en la OMS o la Secretaría de Salud que nos indique cuáles son de origen emocional. Yo me atrevo a decir que todas son de origen emocional, que las emociones juegan un papel muy importante, que las hemos hecho a un lado, pensamos que eso no tiene nada que ver, pero vamos a suponer que no fueran emocionales, que fuera algo fisiológico, biológico, genético, hereditario, sí, pero podríamos nosotros trabajarle, manipularlas, administrarlas, si trabajamos la parte emocional. Eso es lo que estudia la epigenética. La epigenética nos está indicando que no todo está en el código genético, en el DNA o en el RNA, que nosotros con nuestra práctica cotidiana, alimentación, meditación, etcétera, podemos modificar la manifestación de ese código genético, ¿sí? Entonces, esto es un boom en la genética, es muy reciente esto, ¿sí? Y hay muchas investigaciones epigenéticas que nos demuestran que si esa persona está alimentándose incorrectamente, está teniendo estrés, angustia, se va a manifestar en que más rápidamente los antecedentes que había de diabetes o de alguna enfermedad X se manifiestan rápidamente, ¿sí? Se pasan de lo genético, del genotipo al fenotipo, y entonces se manifiestan. Y habrá otros hermanos, hermanas que tuvieron otra experiencia, se alimentan diferente, tienen una convivencia con su pareja, con sus hijos diferentes, que no se manifiestan, ¿sí? Porque no ha habido los factores que hacen que se manifieste esa enfermedad. Entonces, todos potencialmente, nuestras emociones nos pueden sacar adelante o nos pueden llevar a la tumba. Y entonces aquí tenemos que trabajar energía, o sea, la parte biológica, la parte espiritual, la parte energética, cuerpo, mente, espíritu y energía, ¿sí? O sea, lo biológico, más allá de lo biológico, los otros sistemas, los otros campos que son parte del ser humano. Tratar a la persona como un todo y no como sus partes. O sea, yo puedo tener un paciente que me habla de que tiene, por ejemplo, ayer me ocurrió
que alguien que tiene tesis o que tiene hígado graso, ¿sí? Una jovencita, y entonces decirle, bueno, sí, tenemos un tratamiento para hígado graso, hay que desintoxicarlo, hay que estimularlo con plantas amargas, tienes que llevar una alimentación adecuada, sin grasas, sin consumo de carbohidratos, sobre todo harinas blancas, etcétera, etcétera. Obviamente sin alcohol, sin cigarro. Pero también tienes que meditar. ¿Por qué surge esa? Y encontrar el origen. Hacer meditación diariamente y ver dónde está el origen. Si no fue por alcoholismo o cuestiones hereditarias, entonces ¿qué fue lo que lo detonó? No, pues yo soy vegetariana y eso. Sí, pero emocionalmente pues traigo mucho coraje con la vida, mucha frustración, me cuesta procesar muchas cosas negativas, mi hígado por eso siempre está intoxicado. Bueno, o sea, hay que trabajar esas emociones que se están yendo al hígado, está somatizando, ¿sí? Entonces, también, aunque sea el hígado, o el problema en particular de hígado graso, lo tengo como que ver como una parte del todo. Cómo se concatena, cómo se liga con mi alimentación, con mis actitudes diarias, con que si descanso o no descanso, con mi estrés, con mi pareja, con mis relaciones sexuales, o sea, todo de una u otra manera está relacionado, está vinculado. Y este último punto que ahorita comenté es también un tema tabú. Es muy raro, muy difícil que en un diagnóstico, incluso en medicina alópata y también en muchos casos de naturopatía, que se hable sobre sexualidad. O sea, al paciente es muy raro que se le pregunte, bueno, ¿cómo están sus relaciones sexuales? Oiga, doctor, ¿qué tiene eso que ver con mi dolor de garganta? ¿Con mi dolor de cabeza? Pues claro que sí tiene que ver. Claro que sí tiene que ver. No, pero a mí nadie me ha preguntado eso. A mí se me hace que usted está buscando otras cosas, ¿no? O sea, hay ese tema, aunque estamos, fíjense a qué nivel ya estamos, se supone de las redes sociales, de todo esto, abiertos y todo, y seguimos en ese conservadurismo, en ese tema que no se puede abordar. Es muy delicado, yo lo sé, pero ahí puede estar también parte del problema, ¿no? Tenemos un grupo de salud sexual en WhatsApp, muy interesante, muy padre, porque son casi mujeres las que participan muy activamente, muy seriamente, y esa es una de las preguntas que se hacen, ¿no? O sea, muchos de los conflictos de salud que yo traigo están referidos a mis relaciones de pareja, entre ellas las relaciones sexuales. Entonces, bueno, el naturópata debe de ser un profesor, un orientador, un guía, pero también un terapeuta, ¿sí? Vamos a enseñar a los pacientes los principios de una vida saludable, el cuidado preventivo de la salud, etcétera, procesos de autosanación. Entonces nosotros también como terapeutas, como naturópatas, tenemos que estar en ese camino. No va a haber ningún naturópata, ningún terapeuta que digamos está 100% sano. Eso no existe. Es más, muchos terapeutas, muchos médicos alópatas traen problemas de infarto, de sobrepeso, de colesterol y están atendiendo a pacientes con esos problemas, ¿sí? Lo mejor sería la prevención, ¿no? Claro, por eso servimos de guías, de maestros, de orientadores. La siguiente, por favor. Otra vez haciendo aquí la comparación, que ya lo comenté, buscamos algo muy simple, la explicación en algo muy simple para que nosotros le expliquemos al paciente o entendamos el proceso de salud y enfermedad, cuando realmente es algo muy complejo, donde hay muchos elementos que están interviniendo y que no tomamos en cuenta, ¿sí? Entonces tenemos que tomar elementos físicos, ambientales, psíquicos, espirituales, sociales. O sea, si una persona está teniendo problemas económicos, ¿cómo le puedo yo decir que debe de estar sana? Que su hígado funcione bien, su riñón y todo, cuando está teniendo una presión económica tremenda, pues se va a manifestar, se va a somatizar. Tampoco le voy a decir, no, pues usted hágase el millonario y ya va a resolver su asunto, porque también los millonarios tienen muchos problemas de salud, ¿no? No, pero entonces debe de enfocar su mente, su energía a superar esa situación, y para eso buscar alternativas y no encerrarse en eso, ¿sí? Entonces hacerle un poco de psicoterapeuta, o sea, en la naturopatía también tenemos que manejar algo de psicoterapia, y si no, canalizarlo con un psicoterapeuta, con un especialista en problemas de índole emocional, para que trabaje su estrés, para que lo pueda controlar y salir adelante, que le dé ánimos y salga de la depresión, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, ya lo dijimos, que nada más
para la medicina alópata es una sola parte del cuerpo, ahí está el problema y hay que atender esa parte, es más, extraer el órgano, y si fuera posible extraería todo, qué corazón, qué riñón y todo, y haríamos un robot de esa persona, ¿no? Parecería que esa es la visión mecanicista, no parecería, esa es la visión mecanicista de la biomedicina, de la medicina alópata, en lo que se ha convertido. La siguiente. Entonces, tenemos que interactuar tenemos que visualizar, perdón, el proceso de salud y enfermedad en la interacción de todos estos elementos, sistemas, ¿sí?, que forman parte del ser humano, de la humanidad. Entonces, eso ya desde los antiguos egipcios, aquí en Mesoamérica igual, se hablaba de un cuerpo físico, de la mente, del ánima, del alma. Después en las religiones se hablaba del alma, que de todos los seres vivos tenemos un alma, un ánima, algo que nos hace que fluyamos y que tengamos vida, ¿sí? Se le llama de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, en la alquimia, por ejemplo, pues se hablaba mucho de esto en relación a los astros, al universo, a los planetas, ¿sí? Y se hacía una serie de ritos, de ceremonias para hacer los procesos de sanación, de curación. Eso también en nuestras culturas mesoamericanas, no nada más era allá en Asia, en Europa, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de que hay una energía que fluye, que es la que anima al cuerpo humano, que se dice que cuando nosotros fallecemos hay unos microgramos o gramos de que se emana eso, un flujo ahí de energía, que hay gente que sí lo ha visto, etcétera, etcétera. Pero nos está diciendo que es algo que va más allá de lo material, porque finalmente los seres humanos somos energía materializada, ¿sí? Pero no nos concebimos así, pensamos que la energía es algo ajeno a nosotros, pero nosotros somos energía. O sea, todo mi cuerpo, el de Rafa, el de Michelle, es energía, fluyendo, materializada. Y después esa materia se va a convertir en energía. Acuérdense que eso es un principio de la termodinámica, que nada se crea, ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si alguien quiere ser perenne y decir, yo quiero siempre estar, nunca quiero morir, pues eso lo vamos a lograr, porque nosotros vamos a estar persistiendo en el universo, en la Tierra, como energía, como flujos de energía, ¿sí? Bueno, entonces, es algo muy interesante. Habla, por ejemplo, de la palabra espiritualidad, es al contrario, es una energía divina, y la palabra alma se usa para componente del ser humano, etcétera, etcétera. Es un tema interesante, apasionante, con mucha discusión, pero pues les invito a que también aborden esta situación y no nada más nos vayamos con los otros campos del ser humano. La siguiente, por favor. Entonces aquí retomé esto de algunos autores, hay más definiciones, y yo creo que después daremos un curso, una plática sobre esto, invitaremos a algunos maestros que hablen sobre espiritualidad. Entonces aquí, por ejemplo, este es Sri Ram, nos dice que la espiritualidad es un estado de conciencia. En la metagenología, todas las medicinas del mundo tradicionales, ancestrales, se habla de que tenemos otros niveles de conciencia. Entonces las plantas de poder, el peyote, la misma marihuana, la salvia divinorum, los hongos, nos pueden ayudar a llegar a otros niveles de conciencia, ¿sí? Unos niveles superiores donde no hay raciocinio, donde estamos nosotros visualizando nuestras experiencias cotidianas desde que estuvimos en el vientre materno, desde que fuimos procreados, desde nuestros ancestros. Si ustedes han hecho constelación familiar, estamos trabajando otros niveles de conciencia. Podemos profundizar, eso no cualquiera lo puede hacer, no tenemos la maestría, la experiencia para hacerlo, pero nos podemos acercar a alguien que lo sepa hacer, con alguien que meditando o haciendo esta representación teatral que es la constelación, la metagenealogía, surja y se trabaje ese otro nivel de conciencia. Y si no, entonces usando plantas de poder, plantas de los dioses, plantas enteógenas que nos permitan entrar a ese otro nivel de conciencia, ayudados de una maestra, de un maestro, de un chamán, de una curandera. Y entonces podemos sanar a ese nivel, porque ahí están muchos de nuestros conflictos, ¿sí? Entonces estamos trabajando ¿qué? La espiritualidad de esa persona. Estamos hablando de otros niveles de conciencia, no racional, no este que nos estamos comunicando,
sino algo más que nos lleva a otro estado en el cual fluyen energías, fluyen pensamientos, imágenes y demás. Entonces, es un estado, dice este autor, de gracia que uno obtiene dentro de su propio corazón y que debemos de encontrar con nosotros mismos. Está hablando de lo que se dice que es la parte afectiva, cariñosa, amorosa, ¿sí? Que lo tenemos plasmado en nuestros sentimientos como seres humanos y que muchas veces hacemos un lado, que nos volvemos muy rígidos, muy materialistas, muy biologicistas, ¿sí? La espiritualidad nacida en una persona y se desarrolla en una persona. Justamente el sistema socioeconómico que ha perdurado en nuestras últimas décadas, lo que llaman el neoliberalismo, lo que propició fue el individualismo. Era la competencia entre uno y el otro, destruir al otro. No la solidaridad, no los principios de afectividad, de amor, de ser bondadoso, amoroso, etcétera, sino era destruir, ¿sí? Entonces, entre los seres humanos siempre va a haber esas dos posiciones, una de ser solidario, amigable, buena onda, y otro al otro tratar de eliminarlo, de destruirlo, ¿sí? Entonces, en este caso, y de ser individualistas, en este caso es regresar a esa parte de la persona que lo hace abierto, que lo hace sensible, que permite meditar y introducirse, introyectarse a uno mismo y hacia los demás. Y se puede detonar por una religión. Podríamos usar como elemento detonador una religión, entrar a una religión y entonces a partir de esos principios religiosos nosotros llegar a la espiritualidad, pero no es una condición. Yo puedo ser espiritual, hacer mis ejercicios espirituales sin que esté en una religión. Decía, sin meterme a detalles, el Papa, decía el Papa Juan Pablo y el actual Papa Francisco decía o dice que nosotros podemos comunicarnos, digo, los que están en la religión católica, con la entidad divina, hacer oración en casa o en cualquier lugar en el campo, no estamos una iglesia, ¿sí? Eso parecería algo muy novedoso, pero pues eso siempre ha persistido. O sea, yo puedo estar aquí mismo sentado en este momento y orar y ser espiritual, comunicarme, etcétera, conmigo mismo y meditar sin necesidad de un espacio particular, ¿no? Lo puedo hacer en el campo, en un bosque, etcétera. Entonces, eso nos lleva a justamente la espiritualidad y no necesariamente en una entidad divina. Nuestros antepasados indígenas eran politeístas, entonces había varias entidades divinas que eran, ¿qué? La naturaleza en sí, los diferentes componentes de la naturaleza. Se puede detonar por una revelación, eso se maneja mucho en los chamanes, cuando nosotros definimos que es un chamán, un curandero, un maestro, es un maestro de la espiritualidad, porque él, a partir de una revelación X, de que cayó un rayo, de que alguien le habló o tuvo sueños, entonces se empieza a sanar. Y ahí gran parte de esa sanación se va a hacer espiritual. Se habla de incluso sanaciones espirituales masivas, donde con la palabra, con el canto, con la oración, podemos ayudar a sanar a muchas personas, ¿sí? Es como el Reiki que estamos diciendo ahorita, estoy transmitiendo energía, está fluyendo energía, yo recibo energía y esa energía la puedo canalizar para sanar a las personas, pero no lo puede hacer cualquiera. Hay que ser maestro o maestra, aprender y tener ciertos principios de honestidad y de ética, obviamente. La espiritualidad se extiende a todas las facetas de mi vida, desde que estuvimos en el vientre materno, y una diferencia que hacen algunos autores es que la espiritualidad yo la elijo, a mí nadie me la impone, ¿sí? Y mientras que la religión muchas veces es forzada, porque me están presionando en mi casa, en mi trabajo, para que yo me incorpore a cierta religión, si no, no soy aceptado, ¿sí? La verdadera espiritualidad es algo que se encuentra profundamente dentro de uno mismo, que hemos perdido esa capacidad de encontrarnos con nosotros. Es una manera de aceptar, de amar, aceptar y relacionarse con el mundo, con los demás, ¿sí? Eso pues también lo hemos hecho a un lado, ¿sí? No se encuentra en una iglesia o creyendo de una cierta manera. La siguiente, por favor. Entonces, el naturópata, como ven ustedes, la hace de instructor, de educador, de orientador, de consejero, de asesor, de facilitador. Entonces, el naturópata va más allá de dar una receta,
de dar unas plantas, unos minerales o de sugerir moxas y demás. El naturópata realmente, ya hablando en serio, con fundamentos, debe de hacer estas funciones. No todas las personas han desarrollado estas capacidades, pero potencialmente todos los pueden hacer, todos lo podemos hacer. O sea, todos en algún momento de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con otras personas, podríamos en un momento dado orientar y dar un consejo. Yo voy a ir con Michelle porque es muy buena para dar consejos, ya me dijo que a mi hija no, pues el Rafa ya me dijo que para la conservación de los recursos, tú ya me dio un consejo que tengo, o sea, lo hemos estado desarrollando a veces sin darnos cuenta que en la práctica estamos actuando como naturópata, ¿sí? El naturópata promueve los procesos de autosanación en el paciente, dándole herramientas para entender y atender su proceso de salud y enfermedad. Es un profesional de la salud formado académica y científicamente para aplicar terapias integrales y va más allá de la acción de un médico alópata a lo que se ha reducido a un médico alópata, porque en su origen también hace esa función, y buscamos las causas a través de lo biológico, espiritual, emocional y energético. La siguiente. Entonces, pues otra vez es insistir en esto, que nuestra manera de abordarlo es holístico, integral, donde cuerpo, mente, espíritu y energía, todo está concatenado, todo está relacionado, ¿sí? La siguiente. Si ustedes han estudiado, han leído sobre teoría de sistemas, pues se entiende todavía con mayor claridad lo que es la naturopatía, porque es como si consideramos cada uno de estos globitos como un sistema, y todos esos sistemas están interconectados y entre todos ellos lo que van al final del resultado vamos a integrarlos en un solo proceso de salud y enfermedad, por lo tanto en una sola medicina. Ahí también entraría la medicina alopática, obviamente. La siguiente. Y aquí está este dato que me pedían, este es del 2003 y 2004. Es una investigación, una encuesta telefónica que hizo la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, que todavía existe en la Secretaría de Salud, y hizo una encuesta en este periodo y encontró lo siguiente, que las terapias alternativas, las medicinas alternativas, lo que pues engloba la naturopatía, en nuestro país en ese momento los mexicanos estábamos recurriendo a 125 diferentes de ellas, todas relacionadas, o sea, entre las cuales entraba la herbolaria, la acupuntura, la ozonoterapia, la masoterapia, etc. Entonces no tengo aquí el documento a la mano, pero se lo subo ahí en WhatsApp y en Facebook de este documento. Si no, busquen ustedes Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural y le ponen 2003-2004 y aparece ahí el documento sobre una encuesta nacional de atención a las terapias alternativas o a la salud natural por parte de los mexicanos, ¿sí? 125 estábamos usando en ese momento de una u otra manera, entonces estamos hablando de un mundo de recursos terapéuticos que ya deberían de estar en el sistema de salud. La siguiente. Este es también ya tiene varios años, es del 2011, pero si ustedes entran a las cuentas de INEGI de cada año, van a encontrar estos datos más actualizados. Yo no lo actualicé lamentablemente, pero en ese momento se decía que estos eran los agentes de salud dentro de las medicinas alternativas de la medicina tradicional de la naturopatía a las que usaban los mexicanos en ese momento. Curanderos, chamanes, parteras, el 55.2% de los mexicanos que se recurrían a las medicinas alternativas era lo que usaban en ese momento. Y plantas medicinales, remedios caseros, naturismo, el 44.8%, lo cual nos decía que el gasto por hogar andaba en los hogares mexicanos en 972 millones de pesos cada año. Eso ya está superado. Estamos ya hablando de un porcentaje muy importante en estos momentos del Producto Interno Bruto que los mexicanos fuera del sistema de salud oficial recurren. Estamos recurriendo a estos tipos de terapeutas y a estos recursos, ¿sí?, de salud alternativa o naturales, sin que el gobierno nos esté subsidiándolos, como ocurre con la medicina local. ¿Sí? Esto hay que actualizarlo y después en otro curso se los actualizo para que veamos en este momento
los mexicanos cuánto gastamos cada año en estas terapias alternativas. Entonces ya está más que justificado, tanto en lo económico como en lo social, que la naturopatía y las medicinas alternativas tradicionales deben de estar ya en las políticas de salud, ¿sí? Ya no hay vuelta de hoja. Estados Unidos, a partir de Obama, las incorporó a su sistema de salud. ¿Para qué? Para bajar costos, porque nosotros atendemos sobre todo problemas de enfermedades crónico-degenerativas autoinmunes muy caras. Con la pura diabetes y la obesidad tenemos para que este sistema de salud truene. Se piensa que en la próxima década el sistema de salud ya no va a tener recursos para atender estos problemas. Bueno, ahí entran las medicinas alternativas, ahí entra la naturopatía, ¿sí? Entonces, esto, bueno, lo que acabo de decir, destinaron 272 millones en servicios y productos de la medicina tradicional. Este es del INEGI de 2008-2011, pero hay que actualizarlo para ver cuánto gastamos los mexicanos al año en este tipo de recursos. La siguiente. Bueno, este fue una representación que les puse hace rato, donde la medicina integrativa pues debe considerar las terapias de manipulación, las energéticas, la relación cuerpo-mente, la meditación, la parte del comportamiento de nuestro estilo de vida, ¿sí? La nutricional, las plantas medicinales, también lo de la parte de la farmacéutica de origen natural, que es la fitoterapia, etcétera, ¿sí? Entonces todo esto es parte de lo que en Estados Unidos, en Europa, son las prácticas a las que se está recurriendo con mayor frecuencia, y que estamos hablando más del 60% también de la población en esos países. Esos son datos de esta universidad. Esta es una de las pioneras en medicina naturopática en la Universidad de Baster, en Estados Unidos. Hay estudios de licenciatura, de maestría y de doctorado. La siguiente, por favor. Bueno, ya esto ya lo puse. Aquí está nada más parte del documento reciente de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de todos estos recursos terapéuticos. Bájenlo de internet, si no también yo se los voy a compartir en Facebook, en WhatsApp. Son las estrategias de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023. Y ahí vienen esos cuadros, ahí vienen las estadísticas que les acabo de mencionar. Y las políticas para los siguientes años en cuanto a medicina tradicional, entendiendo medicina tradicional como naturopatía, entendiendo naturopatía como medicinas alternativas complementarias. La siguiente. Bueno, este sería un ejercicio que podríamos hacer diariamente, dedicándole 10 a 15 minutos para desarrollar nuestras capacidades de autosanación. Les invito a que lo hagan, ustedes en su casa, con sus hijos, con sus familiares, ustedes solitos, que estemos desarrollando capacidades para cambiar. Todos tenemos capacidades para cambiar, no depender de nadie. Es lo peor que podemos hacer, que yo dependa de alguien para que yo pueda cambiar. Yo lo puedo hacer, tengo que desarrollar esa posibilidad. Si también estoy con una persona que me bloquea esa posibilidad del cambio de mis proyectos, obviamente es una persona muy tóxica que lo que quiere es controlarme y me va a enfermar. Deben de generarse buenas vibraciones o energías positivas. Tenemos que tener afirmaciones. Decía el maestro Espinosa de los Monteros de Física Mental, que él falleció a los 105 años de edad. Decía, ustedes anoten en una hojita todas sus afirmaciones positivas. Yo soy guapo, yo soy hermosa, yo soy inteligente, y en otra hoja todas aquellas negativas que quieran superar. Yo deseo estar feliz, yo quiero tener riqueza, yo esto y esto y esto. Aquellas cosas que ahorita nos limitan, y pónganla en una cajita de cartón o en una de madera con una llavecita y guárdenla en un lugar, y de vez en vez revisen esas afirmaciones, porque estoy haciendo lo que se llama ahora programación neurolingüística. Me estoy reprogramando, como si fuera el celular o la laptop. Estoy reformateándola para que yo avance, para que no me quede detenido y me enferme. Capacidad para cambiar, está repetido. Capacidad para perdonar. Eso nos cuesta mucho trabajo. Guardamos cosas que si fuera hasta posible desde la infancia, desde el primer año, alguien nos sacó la lengua, otro bebé, y ya ahí la tenemos guardada.
Y nunca más, nunca lo vamos a perdonar al otro bebé que ya tiene 60 años, ¿no? Entonces, somos muy rencorosos, sumamente rencorosos, ¿sí? Y entonces, por más que nos lleven serenata, nos lleven a pasear, no te voy a perdonar, y hazle como quieras, desgraciado, desgraciada, ¿no? Entonces, eso al otro le puede afectar. Pero a lo mejor al rato el otro anda bien contento, la otra como si nada, y nosotros acá todo con el coraje, la frustración, y todos enfermos del hígado, de la vesícula, ¿no? Porque estamos guardando todo eso, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar la capacidad para perdonar, pero algo auténtico, nada más de voz, de los hechos. Usar la visualización para mejorar mi vida, o sea, mis escenarios, cómo me quiero ver en un futuro, no dentro de 100 años, de 20 años, en el próximo año, en el 2020. Pues me veo así, con una profesión, ejerciendo mi chamba, trabajando acá, con mis hijos así, así, así. O sea, escenarios padres así, estimulantes, que digan, para allá voy, para allá voy, para allá voy a construir. No escenarios de frustración, y que no puedo lograr. O sea, no, pues yo ya cuando sea así como Carlos Slim, me estoy viendo como Carlos Slim, pues yo creo que sí, pero quién sabe, ¿no? O sea, algo más cercano, algo más inmediato que yo pueda lograr. Y que me alimente de eso para seguir adelante, para no estancarme. Combinar afirmaciones positivas y meditar. Y si no sé meditar, acercarme con alguien que me ayude a meditar, a entrar a mi otro yo, a entrar a otro nivel de conciencia. La siguiente. Entonces, ya dijimos que los naturópatas, nuestra función es servir de guías en la autosanación, estar dispuestos a enseñar, pero también a que la otra persona camine con su propio, está repetido, ¿no? Dispuesto a seguir su propio camino, y el camino de la autosanación es arduo y gratificante. No siempre nos van a dar las gracias, no hay que esperar que alguien nos diga, ay, gracias maestro, gracias naturópata, gracias doctor. No. La mayor parte de las personas no tienen la costumbre de dar las gracias y de pues, hacer recíprocos en lo que uno les dio, sino a veces lo sienten como una obligación de nosotros. Pero eso no nos debe de achicopalar, de hacernos sentir mal, todo lo contrario, ¿sí? Y muchas veces el maestro o la maestra con los que sean nuestros guías, yo creo que todos los que hemos ido a la escuela nos pasa así, habrá alguien que se dice maestro o maestra y que nos bloquea, en lugar de ayudarnos a fluir. Entonces también hay paradas en el camino, hay como que me detengo un poquito y hago mi evaluación y digo, no, pues por aquí no va, mi camino era otro y yo sigo para allá. Entonces, eso que no debe de ser frustrante, debe de ser gratificante, y hay que tener siempre, persistir en eso. Para llegar al éxito se requiere un compromiso, paciencia, autocompasión y autoentendimiento. Esto está tomado de este autor. Yo añadiría, se requiere también tener mucha felicidad, mucho amor por la vida, ¿sí? Se requiere también ser abierto, solidario, honesto. No con todas las personas, lamentablemente, tengo que buscar también a la gente tóxica, a las gentes que pueden abusar de eso y utilizarlo para su propio beneficio, pero además lastimándome o quitándome energía. La siguiente. Entonces dice el mismo autor, no es fácil este camino, es muy sinuoso, de repente hay bloqueos para lograrlo, porque estoy yendo hacia mi ser, hacia mi interior, a mi otro nivel de conciencia, que es donde está la esencia, lo que se llama el subconsciente. Tengo que hacer ese autodescubrimiento. Yo no solo necesito ayuda de alguien, de un maestro, una maestra, para un autodescubrimiento espiritual, físico y emocional, ¿sí? Y alguien, pues puedo buscar guías en el camino, médicos, chamanes, curanderos, etcétera, mi esposa, mi esposo, otra persona, un amigo, una amiga, etcétera. Y hay que elegir muy bien a las guías o los guías. A veces pues nos podemos equivocar, pero es parte del proceso, ¿no? Y esta frase es muy importante que la tengamos. Dice, hasta que no sane mi relación conmigo mismo, o sea, en tu vida contigo mismo, va a ser muy difícil que ayudes a sanar la relación con los otros, ¿sí? La siguiente, por favor.
Y bueno, estas son algunas de las explicaciones por las cuales, que hacía esa pregunta hace rato, las medicinas alternativas, la naturopatía, han tenido este boom, sobre todo a partir de los años 70. Hay una búsqueda más de los seres humanos por una atención humanista y personal, por las dificultades para acceder al sistema oficial, los costos con los particulares sobre todo, la falta de cobertura, por las reacciones adversas o secundarias que tienen los fármacos o los tratamientos convencionales, las cirugías y demás. La siguiente, entre otras cosas. Esto es de Carlos Sola, ya se nos adelantó el doctor Carlos Sola, allá donde esté que nos mande saludos, nosotros le mandamos saludos desde acá. Es un cuadro que hizo en una conferencia que dio aquí en el Congreso de Naturopatía de hace varios años, que organizamos acá en Tlaxcala, y él nos presenta esta hipótesis de también con circulitos, a todos nos encantan los circulitos, ¿no? Como si fueran cada uno un sistema X de salud, ¿no? Entonces dice que hay todos estos sistemas médicos, tenemos los enfocados a la mente y al cuerpo, él dice que hay unos en particular basados en energía, que sería el caso del Reiki, otros en manipulación y basados en el cuerpo, o sea, lo más y lo biológico, y que todos ellos están interrelacionados, que debemos de buscar que todos se relacionen, se vinculen y sean útiles, entre comillas, para el ser humano. La siguiente. Este es un cuestionamiento que es el neurólogo, ¿sí? Que dice que yo para ser naturópata no necesariamente tengo que ser médico alópata, porque hay una corriente en el mundo que dice que si alguien quiere ser naturópata forzosamente tiene que estudiar medicina biológica, entrar a la licenciatura de medicina. Nosotros lo vimos cuando se originó la licenciatura aquí en Tlaxcala, en la universidad, que eso es lo que nos decían muchos de los médicos alópatas. Dicen, no, aquí primero tienen que estudiar medicina alópata para después estudiar naturopatía. Cuando pues hay una confusión, hay una manipulación en ese sentido, porque cualquiera en un momento dado puede ser naturópata, autodidacta o con formación académica. ¿No hay preguntas? Por el momento no hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, la medicina holística batalla contra el reduccionismo y las multinacionales. La verdadera medicina se maneja no tanto en los niveles fisiológicos y bioquímicos, sino en niveles cuánticos. En otro curso hablaremos sobre la aplicación de la física cuántica en la medicina alternativa en la naturopatía, como una manera de entender muchos procesos, como eso que preguntaban hace rato, de que yo puedo hacer sanaciones a distancia o grupales de cientos de gentes o a través del internet. Dicen, no, hombre, pues esto está bien loco, como que a través del internet, pues es energía, ¿no? Pues es energía, entonces yo puedo transmitir energía, no necesito un aparato necesariamente. Habla de que la densidad cuántica de la materia viva representa un verdadero vínculo entre dos aspectos, el mental y el físico, así como un parteaguas en la salud y en la enfermedad. El médico no sale como individuo pensante, sino como un representante de la industria farmacéutica. Eso también ha pasado con los veterinarios, los profesionistas de la veterinaria, con algunos biólogos, no se diga con los arquitectos. O sea, en muchas profesiones ya no ejercemos nosotros como las bases de nuestra formación académica, sino representamos a una constructora, a una industria farmacéutica, etcétera, para vender un producto, ¿sí? Eso obviamente pues ya se apartó del concepto de médico del siglo pasado, que lo que buscaba era ayudar al paciente, hacerle como un maestro, como un guía, y hablar con él, platicar de sus problemas, etcétera, ¿no? Todo eso se hizo a un lado, por la cuestión del negocio, ¿sí? Y porque entran en esa dinámica, muchas licenciaturas, facultades de medicina, pues son subvencionadas por la industria farmacéutica, y pues lo que hace que es pues formar gente que van a vender sus productos, ¿no? Y eso ya realmente no son médicos. Y la siguiente, por favor. Entonces otra vez aquí la diferencia, ¿sí? El naturópata, o sea, si ustedes se dan cuenta, el naturópata está retomando elementos que el médico alópata dejó en el camino, pero que sí eran parte del médico alópata en sus orígenes, ¿sí? Entonces, en este caso, la responsabilidad, nos vamos a ese problema fuerte, que es como cuando somos estudiantes, decimos, pues yo pasé la materia, porque yo estudié mucho, y soy bien inteligente, y al otro día,
hijo de su madre ese maestro, es un desgraciado porque me reprobó, ¿no? Así somos, vean. La responsabilidad generalmente la tienen los demás, nosotros nunca. Para que aceptemos que la regamos, que fuimos los responsables de tal cosa, que aceptemos un error y todavía lo corrijamos, ni yendo a bailar a chalma, ¿eh? Entonces, el médico es el que luego asume también la responsabilidad del paciente. Se mete a tantos profunditas también en sus broncas, que al rato también el médico somatiza. O sea, si llegó alguien con un problema de Parkinson o de Alzheimer, ya el médico sale de la consulta y dice, yo creo que yo también tengo Alzheimer y Parkinson, ya me está pasando lo mismo que a ese paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no ponemos un límite, una barrera. O sea, debe de haber una comunicación con el paciente, obviamente, pero también un límite, ¿sí? Y ese límite es que el paciente debe de asumir su responsabilidad. Debe ser un compromiso de él sanar. No se lo va a resolver el médico alópata, ¿sí? Y se genera entonces una dependencia del paciente con el sistema de salud, con el médico. No, pues ya me toca la consulta dentro de 2 meses. Y si no voy es que no me va a dar los medicamentos. Pero si no las has usado, sí, pero me lo regalan. Ya tengo hasta para una farmacia, ¿no? Y ya voy a que me regañe el doctor, a que me diga que no hice la alimentación. Pero a mí me encanta que me regañe, ¿verdad? Soy feliz que me regañe. Para la medicina alópata no existe la autosanación, ¿sí? Y acá tenemos este gran reto. Tenemos que ayudar al paciente, orientarlo, pero él tiene que asumir, ¿sí? Nosotros somos facilitadores de esa autocuración, ¿sí? Estimuladores de lo que es la vía de la naturaleza como una medicina. La autosanación es concordancia con una energía, una fuerza interna que todos poseemos. Entonces hay que ayudarle al paciente a que saque esa energía. Si nosotros no lo podemos hacer, entonces lo canalizamos con alguien que pueda ayudarla a liberarla, a transferirla, a manejar esa energía, ¿sí? Toda la vida puede ser, ¿eh? Nos lleve toda la vida eso, en el paciente, ¿sí? La siguiente. Y esto estamos hablando también de la Secretaría de Salud, una encuesta del 2008, ya es viejita, de los mexicanos. Esto ya está muy modificado, obviamente. En 20 ciudades del país, ¿cuántos utilizan las medicinas alternativas y complementarias? Aquí está indicándonos en ese momento que un poco más de la mitad no las utilizaban y cerca de la mitad sí las utilizaban. Eso seguramente ya cambió, ya es al revés, ¿sí? La siguiente. Y el sistema de salud, la cosmovisión biologicista, que es diferente a la cosmovisión de la medicina tradicional alternativa de la naturopatía. En la medicina alopática, esto es, son sus elementos, que la enfermera, que el laboratorio, que donde se hace la cirugía, que las sillas de ruedas, todo esto, tener una, ¿cómo se llama? Donde llevan a los enfermos, una ambulancia, que el estetoscopio, o sea, esto es el sistema de salud, aparatos, ¿sí? Aparatología, recursos humanos, entre comillas, bien capacitados, con doctorados o con especialidades, medicinas, fármacos, inyecciones, eso es. ¿Y dónde entra la parte afectiva? ¿Dónde entra la parte emocional? ¿Dónde entra la parte energética? No la tenemos, no está presente. Ahora pues ya hay unas capillitas para que vayan a orar y todo, ¿no? Pero eso no es espiritualidad, porque tendría que ver, hay un naturópata, un psicoterapeuta o un chamán, un curandero, que ayudara a la persona a meditar, a estar en paz, etcétera, ¿no? Eso se ha querido hacer en los hospitales integrales con medicina tradicional de la Secretaría de Salud en Puebla, pero pues todavía falta mucho por andar, ¿no? Hay 116 hospitales. Un día también vamos a hacer un recorrido en algunos de esos hospitales, hacemos como un cursito taller, ahí debe de ser más práctico, y visitar algunos de esos hospitales para conocer esa experiencia de interacción de los curanderos, los médicos tradicionales, las parteras, con los médicos alópatas, cómo este sistema se ha modificado, ¿sí? Y aquí entran curanderos, entran temazcales, entran plantas, entran espiritualidades, entran limpias y demás, ¿no? Entonces este sistema es el que ha dominado y hay que cambiar, porque ese es obsoleto, ya eso no es posible que funcione. La siguiente.
Y no, un poco lo mismo de lo anterior, ¿sí? De otros autores. Este es modificado de Aguirre, ya se adelantó, se nos adelantó hace muchos años. Y nos habla de eso, que todo gira sobre el cientificismo, así nos han formado, ¿no? Pero ¿dónde está el estudio clínico científico? ¿No? Pues no hay. Pues entonces eso no es científico, eso es charlatanería. Y yo les dije la vez pasada, en el caso sobre todo de las plantas medicinales, recuerden que en México tenemos 3 categorías para que yo registre o dé de alta un producto natural que pueda ser destinado a la salud. Uno es suplementos alimenticios, otro es remedios herbolarios y otro es medicamentos herbolarios. Aparte están otras categorías como la de las vitaminas. Pero aquí a lo que me quiero referir es que el remedio herbolario, la Secretaría de Salud desde el 99 no me exige que haya investigación científica para registrar un producto como remedio herbolario. Si lo voy a registrar como un medicamento, entonces sí, tiene que cumplir todo lo de la metodología de las ciencias biológicas, de las ciencias químicas. Entonces eso pocas personas lo saben. Entonces, si yo tengo una planta que se ha usado por un curandero, tengo una fuente confiable, sus experiencias, todo eso oral y demás, puede ser suficiente para yo registrar ese producto de esa planta como un remedio herbolario, sin estudios fitoquímicos, farmacológicos. La siguiente. Este también es una fuerte crítica que hace este Premio Nobel de Medicina, ¿sí? Dice: las farmacéuticas bloquean las medicinas que curan porque no son rentables, impidiendo su distribución. Casi todos los políticos son empresarios, se han convertido en empresarios, ¿verdad? Y hacen sus business con las industrias farmacéuticas y con ellos financian sus campañas. Entonces están comprometidos a promover un fármaco porque pues, les pagaron sus campañas, ¿sí? Anteponen sus beneficios económicos a la salud e incluso detienen el avance científico. Hay muchos casos de que en investigaciones de grandes laboratorios, no voy a decir nombres, ya hay algunos fármacos que pueden ser muy importantes, por ejemplo para artritis reumatoide, y sin embargo ahí los van a dejar estancados unos 10 años porque eso no es negocio. El negocio es vender analgésicos y desinflamantes, ¿sí? Entonces están propiciando también que se detenga el avance científico, que se dé a conocer, porque eso no es negocio. Finalmente, porque curar no es rentable como sea crónico, la cronicidad. ¿A qué se refiere eso? Que a nosotros mismos se acercan algunos colegas, algunos médicos alópatas o terapeutas y nos dicen: ya, no le des eso, hombre, ya en un mes ya le vas a dar de alta. No, adelantelo, unos 20 años, de ahí saca para tu casa, para tu carro, para tus amantes, porque el negocio es que una enfermedad crónico-degenerativa ya no tiene solución, nada, y se lo vas a mantener y ahí le vas a estar dando nada más puros placebos, que un analgésico, un desinflamante, un antidepresivo, pero no vamos a ayudar a resolver su problema, ¿sí? Así es. Bueno, estábamos hablando de un sector, no de todo el sistema de salud, de un sector de los médicos ortodoxos, o sea, los cuadrados, como en todo. También tenemos las medicinas alternativas, también tenemos gente bien cuadrada, cuadradotes que no se salen del protocolo, ¿sí? Y su ideología es positivista, reduccionista, y nunca van a autocriticarse. Uy, no, son dioses en la tierra, ¿cómo van a permitir una crítica? No, ellos estudiaron en el postdoctorado en Europa, y cómo van a cuestionar sus conocimientos, ¿no? Entonces, para ellos hay una sola medicina, que era con fundamento científico. El médico alópata se considera casi un dios, ¿sí? Que decide el futuro del paciente. Incluso se atreven a decir: usted tiene un mes con 10 días, con tantas horas de vida, ya está programado para que se muera. Oiga, doctor, pero ¿cómo sabes? Pues es que yo tengo todo el conocimiento de la Universidad fulana, de los estudios científicos, y yo hasta le puedo decir a qué horas y qué días se va a morir, ¿sí? Y el pobre paciente está llegando y ya se está muriendo efectivamente, pues ya lo programaron, ¿sí? Entonces, y cuidado de que le cuestionemos: ¿usted por qué me está preguntando eso de este medicamento? Pues es que yo vi en interés. Sí, pero usted no estudió en la universidad, usted es un naco, una naca, usted no sabe de esto, yo soy el que sé. Pero es que el doctor dice que una cuanta, pues entonces no venga conmigo, váyase allá en internet, ¿sí? O váyase con un charlatán, porque yo
Yo sé que ese fármaco es pero doctor dice que me voy a morir en 20 años y lo sigo usando. Sí, pero en 20 años, ahorita no. ¿Sí? Entonces, lamentablemente el mismo sistema de salud ha propiciado esto. ¿Sí? No necesariamente cuando estudiamos en medicina, en biología, en química, traemos esas ideas, pero nos van amoldando, nos van convirtiendo en eso. ¿Sí? Entonces, el proceso de salud y enfermedad no puede explicarse con la metodología, solo se puede explicar con la metodología de las ciencias biológicas. Si yo aplicara la metodología de las ciencias sociales, estaría reprobada la medicina, porque no considera los factores ¿qué? De estrés, de angustia, de económicos, políticos, que son los que me están afectando fuertemente, ¿sí? Entonces estaría reprobada porque para la medicina alópata nada más es biológico, biológico y biológico. Para el médico alópata ortodoxo, lo que es la naturopatía son pseudomedicinas, pseudociencias y charlatanerías, ¿sí? ¿Sí? Entonces se han convertido en promotores de fármacos, representantes de la industria farmacéutica y la naturopatía representa un enemigo. Todas las medicinas alternativas y complementarias porque justamente buscan una opción para el paciente. ¿Sí? La siguiente. Y para la salud en general, para el sistema de salud. También hay otro mito. Y dirían, bueno, usted que estudió biología, ¿cómo usted mismo se está autocriticando, se está poniendo la saga al cuello? No. En la experiencia de más de 30 años nos llegamos a esta conclusión, no nada más su servidor, sino muchos que nos dedicamos a esto y que nuestra formación es biológica. Los fármacos como las moléculas milagrosas. O sea, para yo recetar una planta, si no sé bien su composición química, su estructura molecular, la he sintetizado, manipulado, entonces no tiene fundamentos científicos. Porque lo maravilloso es encontrar la molécula milagrosa, ¿sí? Y eso está viniéndose abajo. Lo demuestran mismos estudios científicos y la experiencia cotidiana, la experiencia clínica, ¿sí? Entonces aquí viene un poco la explicación de esa famosa molécula bioactiva o principio activo, como si fuera la panacea, lo que nos va a sanar y nos va a curar. Fíjense hasta dónde hemos convertido el proceso de salud y enfermedad en una molécula maravillosa, ¿sí? Bueno, la siguiente. Y lo que estamos viendo es que para realmente hacer que funcionara esa planta, la tenemos que trabajar de manera holística. Incluso toda la planta, no nada más un pedacito de la planta, ¿sí? O una molécula de la planta. ¿Por qué? Porque están interactuando millones de sustancias, de moléculas, y si le estamos ayudando incluso con fuentes energéticas de nosotros mismos, generadas por nosotros, por el entorno, pues todavía esa planta se convierte en más poderosa y va a ayudarnos mucho más a salir adelante. ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, hay una pregunta de Luna Verónica. Sí. Nos dice, ¿en cualquier etapa de las enfermedades se puede aplicar la naturopatía? Sí, claro. No hay límite para la naturopatía. Incluso puedo llevar ya un proceso de salud de enfermedad farmacéutica, de operaciones, cirugías, y no importa, nunca es tarde. Lo importante es que se entienda a qué nos referimos con la naturopatía y llevarla a cabo, llevarla a la práctica y tener una guía que nos ayude para ello, para meditar, para manejar la energía, nuestra alimentación, etc. Sí, claro que sí, cualquier momento. En el México se calcula que la flora, las plantas, los recursos florísticos andan entre 35,000 y 40,000 especies. Y también otro dato que nosotros lo trabajamos cuando hicimos la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, en el INI, Instituto Nacional Indigenista, encontramos en ese momento, hay que actualizarlo, de 3,500 a 4,000 especies con algún reporte de uso medicinal tradicional. Estamos hablando más o menos del 10% de toda la flora de México, que sería, según sus autores, la segunda o la tercera flora más grande del mundo, ¿sí? Y todas las plantas potencialmente pueden tener acción terapéutica. Que los seres humanos no las hayamos aplicado para tal, no las conozcamos, no se hayan hecho estudios científicos, eso es otra cosa. Pero potencialmente todas pueden ser un recurso terapéutico, ¿sí? Y más si lo estamos viendo en naturopatía, porque no es necesariamente que nos pueda sanar por la molécula milagrosa, sino por su energía, la energía que nos transmite, que nos sentimos paz en un bosque, nos sentimos muy alegres, muy contentos,
con mucha estimulación y nos encanta estar ahí en ese momento, ¿no? Debajo de un árbol o abrazarlo, etcétera. Y aunque no haya reportes de uso terapéutico, desde el punto de vista biológico, lo hay desde el punto de vista espiritual, energético, etcétera. Entonces esto transforma el concepto de lo que es planta medicinal, que aquí lo que está haciéndose es desde el punto de vista nada más biológico. Pero si hablamos de medicina tradicional, todas estas serían medicinales, todas serían terapéuticas, mente potenciales. Para la siguiente. Entonces otra vez la diferencia, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuál es el reto de un naturópata para hacer un diagnóstico con un paciente? ¿Sí? Bueno, pues acá en medicina alópata nos hacen nuestro historial médico y toman en cuenta las cuestiones sobre todo nos mandan a hacer química sanguínea, análisis general de orina, ultrasonidos, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón el protocolo comprende un montón de paquetes tecnológicos, por decirlo así, que tenemos que primero cumplir para que nos hagan el diagnóstico. Más aparte, bueno, nos hablan de la alimentación, si hemos tenido problemas ancestrales con nuestros familiares en cuanto a si hay antecedentes de esa enfermedad y demás. Y antiguamente se hablaba de las emociones, si la persona no había tenido algún conflicto, si en su estrés no le estaba afectando, y si acaso se pone ahí el nivel económico, etcétera, pero no se profundiza en eso, ¿sí? Entonces, aquí en la medicina alópata excluimos casi siempre la activa participación del enfermo. O sea, casi está prohibido que el enfermo, el paciente, le pregunte algo al doctor. Oiga, doctor, pero eso... No, usted cállese, usted no sabe de esto. Pero yo puedo investigar. No, ¿para qué va a investigar? Yo le voy a resolver todo. Entonces, él dice, estamos ante un exclusivismo médico en el que el paciente es un ser pasivo. Como ocurre en muchas parejas, ¿no? Ocurría antes. Y ahora no. Cállese, oye, mi amor, ¿me vas a comprar algo? No, cállate. Si no te portas bien, no te compro nada. ¿Sí? Si no hacemos el amor, no te voy a comprar nada. Entonces, pero mira, es que yo vi esto. No, yo escojo, es más, escojo el vestido, escojo la ropa interior, escojo lo que vas a comer. ¿Sí? Porque yo soy el único. Todavía eso lo vemos. Si vamos al supermercado, muy acá, nos sentimos muy fifís y todo. Y escuchamos por allá a las jovencitas de 18 o 19 años, oye amor, ¿y ahora sí me vas a comprar por fin mi bilé? Ay, oye, llevamos un año y todavía no junto para el bilé, ¿ya quieres un bilé nuevo? No, espérate, ¿no? O sea, pero mira, mi spray para esto, porque es que pues, luego me huele mucho mi sexidad. Ah, ya, sí, pues a ver qué te pones ahí, una lejía o a ver qué, pero no. Limón. Entonces, limón, ¿no? Entonces uno dice, yo creo que es una persona de 60, 70 años. No, es un chavo ahí, ¿no? Y la otra, entonces es bien, ahí va la receta, ahí les va. En el proceso de autosanación, como lo hizo una compañera hace varios años, hagan una lista de todo lo que hacen ustedes en el día. ¿Cuánto le invierten a sus hijos en la comida, en la preparación de los alimentos, en la atención que le dan a su pareja, que la chiquean, tus pantuflas, mi amor, tu masajito, tu baño, porque eres muy inmenso, te voy a ayudar a bañarte? Así le hacen una lista. A ver, en las relaciones sexuales, pues la hacemos 2 veces al día. ¿Cuánto costaría eso? Fuera de aquí, ¿no? Pues hagan la lista y pónganle pesos y centavos. Y eso es lo que les tienen que pagar su pareja, ¿no? Pues ya si no me quieren ver en este canal, ya saben por qué fue. Eso así le hizo una amiga que se iba a divorciar. No sabía cómo hacerle porque lo primero que le dijeron, pues usted no es proveedora del hogar. Pues ¿cómo? Entonces ya fue con una abogada y le dijo, desglósame todo esto, mija, a lo largo de estos años y él te va a quedar a deber, ¿sí? Entonces así pasó. Bueno, entonces en naturopatía, entonces trabajamos que las medidas acá se están poniéndose contentas los dos, tanto Rafa como Michelle, van a hacer eso cada quien, para que el otro no les deba nada, ¿no? Entonces en este caso, las medidas terapéuticas no son sencillas, a veces no entendemos, o sea, algo percibimos, algo sentimos de que esa persona anda mal, no le podemos decir exactamente qué,
y es una manera en que nosotros podemos diagnosticar. El chamán, el curandero, el naturópata experto profesional, pues sí nos puede explicar, mira, es que yo sentí esto, mira sus ojos, el iris de sus ojos, la esclerótica de sus ojos está muy amarilla, está eso, pues hígado, ¿no? Mira cómo anda caminando desde que entró, no, pues seguro trae ácido úrico, o trae artritis, eso. Entonces, dice, ay, qué maravilloso es ese doctor, ¿cómo supo que yo traigo un problema de artritis? Pues te veo todo ahí chucureca y caminando así que no agarra ni el lápiz. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Yo no me había dado cuenta. Entonces, observación, escuchar, sentir, o sea, usar nuestros órganos de los sentidos nos ayuda para percibir y hacer el diagnóstico. Donde tenemos que tener precaución es en la manipulación. Oiga, doctor, pues mire, tóqueme por acá. No, espérenme, no es necesario que yo la toque. Yo sé que ya trae un problema aquí de acné y la nacha que tiene que ver con su acné, ¿no? Entonces, hay que también saber ser profesional, ser una gente muy honesta y tener ética y no abusar. Ni tampoco que el paciente vaya a abusar de nosotros, ¿no? Que no nada más es de aquí para allá, sino también de allá para acá. Hay una activa cooperación del enfermo. Tampoco se trata de que luego hay familias, hay parejas que dicen, pues mis hijos son como son amigos míos. No, los hijos van a ser hijos y los papás van a ser papás. Si no, al otro, oye tú, fulano, dame para la comida. ¿Y quién sabe qué? Pues si eres mi hijo, no eres mi, ¿qué? Has pensado, ¿no? Entonces, debe de haber también niveles, límites, y puede haber esa comunicación muy interesante con el enfermo, pero también poner un límite, ayudarles a cambiar sus hábitos alimenticios, su estilo de vida, una medicina que sea más accesible, no que sea críptica, y una activa participación y responsabilidad del paciente. Paciente, por favor. ¿Cómo andamos de tiempos? Preguntas. Sí, tenemos una pregunta de María Teresa MH. Ella nos pregunta, ¿cómo logra el naturópata acoplar su terapia cuando es en combinación con tratamiento alópata? Muy bien, muy buena pregunta. La siguiente, por favor. Bueno, estamos hablando de que ese es el reto, que tengamos una sola medicina en el sistema de salud, que nuestra formación como terapeutas, como médicos alópatas o naturópatas sea integral, ¿sí? ¿Cómo vamos a nosotros a poder manejar algunos fármacos? Si ya el paciente ya le recetaron unos fármacos, yo le voy a dar aparte Reiki, le voy a dar meditación, le voy a dar X cosa, ¿no va a haber alguna interacción? Se van a complementar, va a haber sinergia. Eso hay mucho camino por andar, hay muy pocas investigaciones donde yo, o sea, investigaciones serias, donde yo le doy un tratamiento, por ejemplo, de acupuntura, y también le doy herbolaria y le doy homeopatía, ¿sí? Entonces, yo la respuesta que doy es, en base a nuestra experiencia, a lo que nosotros podamos manejar con honestidad y tengamos fundamentación. Y lo que yo no sé, mejor decirle, ¿sabe qué? Déjeme investigar de este fármaco, y la verdad yo no sé. Pero usted me dice que lo elimine y lo quite, no, esa no es responsabilidad mía. Yo lo que puedo darle es complementarlo, alternativo, pero también tiene que ver con su médico alópata. No, pero él no quiere escuchar, no quiere, bueno, entonces al final la decisión es de usted, del paciente. Investigue, lea. ¿Por qué? Porque pues, es un mundo. O sea, si alguien me llega con homeopáticos y me dice, oiga, pero es que ya me dijo el homeópata que no puedo alimentarme de tal cosa porque va a haber una interacción. Bueno, eso es lo que él dice. Mi experiencia es que ese alimento, el yogur, para hígado graso, es excelente por los probióticos. Pero es que, ¿cómo? Si es grasa. Pero es que hay millones de probióticos que le ayudan a mejorar el funcionamiento de su hígado. Entonces, yo que soy vegano, vegetariano, pues le puede ayudar. Si no, busque entonces kombucha, otra cosa que sea en agua, con azúcares y en lugar de los lácteos. Entonces es un gran reto. Bueno, ahora lo bueno es que entro a Google, a mi amigo Google, y rápido veo habrá una interacción, pero hay muy poca investigación sobre eso, es mucho la responsabilidad del terapeuta y sobre todo del paciente, ¿sí? Yo le doy lo que está a mi alcance, con mucho gusto lo comparto, pero va a tener limitaciones. Yo no me puedo meter en otro campo que no sé. En todo caso, me comunico con, lo ideal sería que me comunicara con su médico alópata y le dijera, oye, ¿tú qué le estás dando esto? Oye, mira, ¿cómo ves? Yo le voy a dar esto otro,
¿te parece bien? Pues a ver, dale, verlo, que lo vaya alternando un día una cosa, otro día. Lo que sí, independientemente de eso, la meditación todos, la parte espiritual todos. Ahí independientemente de si consumamos fármacos, plantas o otro, o un alimento X, ¿no? O sea, es la alimentación de nuestra alma, de nuestro espíritu, y lo energético igual, ¿sí? Las terapias energéticas. La siguiente. Sí, Ah, un comentario esa. de Sí, Luna esa. Verónica. Ajá. Luna Verónica comenta, asumo que ahora las plantas tenemos que buscar plantar orgánicas para evitar contraer cancerígenos debido a los químicos en los fertilizantes, etc. Pues sí, sería lo ideal que incluso nuestra vida cotidiana, nuestro estilo de vida fuera orgánico, agroecológico o ecológico. Es un gran reto. A lo mejor estas generaciones no nos va a tocar, a ustedes, a los chavitos, a los niños sí, ojalá que sí, y no se siga destruyendo todos nuestros ecosistemas y demás. Pero también es muy difícil encontrar orgánico. Antes era muy fácil cuando éramos niños, pues todo lo que nos rodeaba cuando andábamos en las comunidades rurales todo era orgánico, ¿sí? Aunque no sabía la gente que eso era orgánico. Ahora pues toda esta crisis alimentaria de salud pues ha abierto los ojos. Estoy hablando igual de los años 60 para acá, desde el movimiento hippie para acá, del hippismo, en que pues tienen que ser sin agroquímicos, sin pesticidas, después de que se hizo el boom de todos estos componentes otra vez por los negocios, por la industria, agroquímicos. Ahora es muy difícil que yo tenga algo que sea 100% orgánico en su origen en cuanto al uso de fertilizantes y demás. Pero lo que sí puedo lograr es en mi vida cotidiana lo orgánico. Y en lo que acabamos de decir, con mis meditaciones, con mi espiritualidad, con mis actos bondadosos con los demás. Eso es un estilo de vida orgánico. No nada más sustituir lo que lleva agroquímicos de lo que no lleva agroquímicos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien incluso es vegano, vegetariano y consume puros orgánicos y disculpen la palabra, pero es un desgraciado con sus hijos, con los demás? Pues eso es en la vida, en los hechos eso no es ser orgánico. Nada más es un pedacito ahí que estoy tratando de resolver, pero lo fundamental no lo he resuelto, ¿sí? Entonces el orgánico es un estilo de vida, más que cambiar algo con agroquímicos por algo sin agroquímicos, ¿sí? Entonces en este caso, en la orientación, esta es nuestra experiencia a lo largo de 30 años, que hemos atendido ya con expedientes, con un seguimiento, con sus estudios y su historial médico, 9.500 pacientes. En base a esta experiencia de orientación naturopática y a la experiencia de otras fuentes, de otros naturópatas o de clínicas en otras partes del mundo, la conclusión a la que llegamos es que para dar una orientación naturopática necesitamos mínimo 60 minutos por paciente. Entonces imagínense cuántos pacientes podemos consultar diario, son muy poquitos. Si lo viéramos al sistema de salud, tendríamos que tener muchos naturópatas, muchos médicos naturistas, muchos médicos alópatas para dedicarles ya no 60 minutos, 30 minutos. Entonces los hospitales no nos alcanzarían, pero entonces tenemos que hacerlo a nivel comunitario, a nivel de las colonias, o sea, a nivel local tendríamos que tener esas clínicas naturopáticas, ¿sí? Y además la clínica naturopática es el entorno. O sea, si yo voy al bosque ahora que vamos a ir con Rafa, no sé si vaya Michelle y con los demás, ahí está el hospital, ahí lo tenemos, ¿sí? Las construcciones son importantes, pero no son el principio para yo hacer la clínica naturopática, la orientación naturopática, ¿sí? Decía Paulo Freire, la escuela no son las construcciones, los edificios, la escuela son los maestros y los alumnos. O sea, abajo de un árbol puede hacer una escuela, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Pero ahora tenemos que tener tecnología de punta, el celular de último nivel, como yo, que me actualizo cada año. Si no puedo dar orientación naturopática. No, pues claro que eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, nosotros en la práctica 60 minutos dedicamos. Aquí dice, es de la Universidad de Bastyr otra vez, de sus clínicas naturopáticas, dice, en un médico alópata, en el sistema de salud dominante, se dedica 15 a 20 minutos, cuando mucho, porque hay unos que, a ver, el siguiente, oiga, pero todavía ni me atiende, no, ya lo atendí, el siguiente. Entonces,
Y el naturópata, el doctor naturópata, el médico naturópata, de 45 a 60 minutos. Porque es calidad del paciente. En la misma consulta ya estamos haciendo el proceso de sanación. ¿Sí? Ya lo estamos ejerciendo. La siguiente. Ya pasó la hora. Ya pasó la hora. A Sí. ver, ¿cuántas más nos faltan? Para ver si ya de una vez cerramos. Creo que ya estamos cerrando. A ver, creo que nos falta formación 39. naturopática. Estamos en la 39, nos falta la 54. No, a ver si otra más después de esta, Ok, por favor. entonces. Ajá. Sí. Sí, es que ya es nada más estar reiterando lo que ya vimos. Yo creo que ya le podemos avanzar hasta la última de una vez. A ver, o sea, este es el anterior, nada más para explicar la Ok. lámina. Aquí lo que nos dice que es que la medicina alópata, el reduccionismo biológico se ha convertido en algo mecanicista, como robotizado. Sí, esto es lo que menciona esto. La siguiente. Que también en este caso todo es la salud y enfermedad, pero como bichos, como virus, bacterias, que eso lamentablemente es un cuestionamiento al par biomagnético, con muchos respetos al doctor Goiz, pero no puede centrarse nada más en la parte de detectar un bicho, sino es, ya repetimos, si yo quiero hacerlo el biomagnetismo naturopático, tengo que abordar la parte emocional, la parte energética, espiritual. Así es. Y bueno, al final, el objetivo de todo sistema de salud es una sola medicina, un solo modelo integrativo donde entre todos sin excluir nada. ¿Sí? Creo que ya la última. A ver, sí. Ya la última, lo de otro es para promocionar los otros eventos y cursos y demás. Entonces vamos a terminar esta otra etapa del curso en este momento, a dar un receso, a ver si mientras llega Samara, porque aquí los compañeros ya se tienen que retirar. Entonces le damos un tiempecito a Samara para que regrese y ahorita continuamos. ¿Sí? ¿Ya? Una pregunta. Sí. Pregunta. Rueda Besoar nos pregunta, entonces, ¿qué necesito para aperturar una clínica naturópata? Ok, es que ahorita voy a hacer la presentación de otro tema, que es donde abordo las licenciaturas que hay sobre naturopatía, en donde se estudia. Esas no las pasamos, ¿verdad? No las pasamos, ¿verdad? Y qué requerimientos es para abrir una clínica naturopática. Entonces, si quieren, en la siguiente hora hablo sobre eso y a ver si mientras que ya nos ayuda ahorita la compañera naturópata Samara y que también ella nos explique un poco su experiencia personal. Bueno, pues ahorita regresamos.